Muy bien, queridos estudiantes. ¿Qué idea tienen ustedes cuando escuchan el término herencia del sexo? ¿Qué idea se les viene a la mente? A ver, pueden Que va a participar. determinar qué clase de género va a salir, si es hombre o... Les cuento que en la antigüedad las personas no sabían cómo determinar el sexo de los hijos. Creían que el sexo de los hijos eran determinados de repente por las lunas, las estrellas, o algo que comió la madre durante el embarazo, o alguna actitud que tuvo la madre durante el embarazo. De repente se ha bañado mucho o no se ha bañado mucho, o ha comido algo, o el día que quedó embarazada pues estaba la luna llena o no había luna. Habían muchos mitos de por qué salen niños o por qué sale niña. Y no estaba muy claro para las personas cómo determinar esto, ¿no? Entonces, y en medio de ese oscurantismo, digámoslo así, las madres eran muchas veces culpadas de que ellas eran las responsables. A las madres les hacían responsables del sexo de los hijos. Decían, tú de repente has hecho esto o aquello, o solo sabes tener hijas, o solo sabes tener hijos, cosas de ese tipo. Hasta que apareció un científico. Ese científico se llamaba Thomas Morgan. Thomas Morgan quería descubrir cómo se determina el sexo de los hijos. ¿Por qué sale niño o por qué sale niña? Y él pensaba que este sexo se podía determinar con los cromosomas. Vamos a hablar un poquito de los cromosomas. Mira, aquí tú puedes observar, esto es un cromosoma. Y un cromosoma está formado a partir del ADN. Perdón. No, estoy medio... Un ratito. Aquí está la lupa. Mira, ve, aquí está. En el núcleo de la célula se encuentra el ADN. Y el ADN se superenrolla y forma la cromatina. Y esta cromatina se enrolla y forma el cromosoma, que es este. Este cromosoma está formado por dos mitades longitudinales que se llaman cromátidas hermanas. Y la mitad de arriba y la mitad de abajo se llaman brazos. Brazo superior, brazo inferior, que se encuentran unidos en el centro por una proteína, por una estructura así ajustada que se llama centrómero. Entonces, eso es el cromosoma. Y este cromosoma puede ser, según la ubicación del centrómero, metacéntrico, puede ser submetacéntrico si el centrómero está más arriba, acrocéntrico si está mucho más arriba, o telocéntrico si está todo en el extremo. Así es como son los cromosomas. Míralo, metacéntrico, en otras palabras, tiene dos brazos iguales. Yo puedo imaginarme que soy un cromosoma metacéntrico si mis dos brazos tienen la misma longitud. Sería un cromosoma metacéntrico. Podría ser un cromosoma submetacéntrico si uno de mis brazos es más corto y el otro más largo. Submetacéntrico. Así, ¿y cómo lo hago? Hago puño en una mano y el otro no, y es submetacéntrico. Puedo ser un cromosoma acrocéntrico. Sería acrocéntrico si, por ejemplo, hago codo con un brazo y el otro brazo no. Es acrocéntrico. ¿Se dan cuenta? O puedo ser un cromosoma telocéntrico. Si escondo un brazo, solo tengo un brazo. Entonces, telocéntrico. De esa manera, tenemos los cromosomas clasificados por la longitud de sus brazos. Y estos cromosomas pues se encuentran en nuestras células. Y al encontrarse en nuestras células vamos a encontrar el cariotipo humano, ¿no? Que es el juego completo de cromosomas que tenemos nosotros los humanos. Y aquí encontramos pues los cromosomas de la mujer o del varón. A simple vista pues no vemos mucha diferencia. Es que también debemos recordar que nosotros tenemos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas están agrupados en 23 pares. Mira, ve, par número 1, par número 2, número 3, número 4, bla, bla, bla. Pero era bastante complicado estudiar a tantos cromosomas. Hasta que, y no se sabía, pues, que habían cromosomas sexuales, no se sabía. Hoy en día lo sabemos, pero antes no se sabía. ¿Cómo es que se descubrió
que existían estos cromosomas sexuales. Se descubrió casi por suerte y mucha observación. Fue un científico llamado Thomas Morgan. Thomas Morgan estaba en su laboratorio estudiando los cromosomas. Sabía que los humanos tenemos 46 cromosomas, son demasiados. ¿Cómo los iba a estudiar todos? Y un día, en su mesa de su laboratorio, había dejado la fruta, el plátano ahí, que no lo comió. Y el plátano estaba lleno de moscas. ¿Ustedes conocen esas moscas chiquititas que a veces se paran encima de las frutas? Había así muchas de esas mosquitas. Entonces, ¿qué hizo Thomas Morgan? Ahí estaba pensando, ¿cómo soluciono el sexo? ¿Habrá algo en los cromosomas? Y ve las moscas. Y dice, ya sé, voy a estudiar a la mosca. Atrapó a las moscas que estaban ahí en ese plátano, los atrapa y los observa, ¿no? Y distingue cuál es la mosca macho y la mosca hembra. Es fácil, cuando tú hay un aparato llamado estereoscopio, que es como una lupa grande, que permite ver insectos. Entonces, él con esto pudo ver que el macho, pues la mosca macho tiene penecito, tiene un pene, bien gracioso es su pene, tiene forma de peine incluso, ¿no es así? ¿Ya? Y la hembra pues no tiene pene. Entonces separó los machitos de las hembritas. Y una vez que ya los tenía separados, le sacó sangrecita y de las sangrecitas células. Y de las células lo vio al microscopio. Descubrió que la mosca solo tenía 8 cromosomas, así 8. ¿Ya? Y estos 8 cromosomas que tenía la mosca estaban agrupados en 4 pares, así. 4 pares. Imagínate esto. ¿Ya? Y decidió estudiar los pares cromosómicos, si había diferencia entre los cromosomas del macho y los cromosomas de la hembra. Observó el par número 1 de cromosomas del macho y lo comparó con el par número 1 de cromosomas de la hembra y eran iguales. Vio el par número 2 de cromosomas del macho con el par número 2 de cromosomas de la hembra y eran iguales. El par número 3 de cromosomas del macho con el par número 3 de cromosomas de la hembra eran iguales. Y llegó al cuarto y último par y mira lo que vio. El par número 4 de cromosomas del macho con el par número 4 de cromosomas de la hembra. ¿Te estás dando cuenta? Mis deditos representan los cromosomas. Estos serían los del macho y estos serían los de la hembra. ¿Son iguales? No. Ahí Thomas Morgan descubrió que había diferencia en la forma, en el tamaño, en la estructura de los cromosomas, que tenía el macho y tenía la hembra. Y la diferencia estaba en el último par, en los cromosomas del macho y los cromosomas de la hembra. Ya estos cromosomas, Thomas Morgan le llamó cromosomas sexuales. Ahí descubre los cromosomas sexuales. Y dice, ¿no? Los que tengan este tipo de cromosomas son machos y los que tengan así son hembras. Y ahí se determina, se aprende a determinar esto del sexo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que él logra hacer esta determinación del sexo. Descubre, ¿no?, que existen los cromosomas sexuales. Entonces, en el macho se denominan X y el cromosoma X es un cromosoma grande y el cromosoma Y un cromosoma pequeño. Y en la hembra son cromosomas XX, 2 cromosomas grandes. Y dice, ¿no? Cuando se presentan de esta manera la carga cromosómica, pues podemos determinar el sexo. Y este sexo hoy en día sabemos que es determinado por los padres. Mira, ve, acá están representados una mamá y un papá. La mamá tiene 46 cromosomas. Mira, ve, acá dice 44 más XX. 44 más XX serían 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas. Se les dice así a los cromosomas que determinan otras características que no son el sexo. Por ejemplo, estatura, color de ojos, tipo de sangre, color de cabello, cosas así son determinados por estos 44 cromosomas. Y los cromosomas XX son aquellos cromosomas encargados de las características sexuales, ¿ya? Y otros genes asociados a esto. Es lo que tiene la mamá en todas sus células. Pero la mamá, para reproducirse, utiliza esta célula llamada óvulo. ¿Ve? Yo le puse carita al óvulo. Esta señorita óvulo
tiene 22 más X, que significaría 23 cromosomas. 22 que determinan características autosómicas como estatura, color de ojos, y el cromosoma sexual X, que es el responsable del sexo, ¿ya? Y se reproduce, y acá está el papá tiene 44 más XY, es decir, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, X y Y. Y cuando el papá tiene espermatozoides, la mitad de sus espermatozoides tienen X y la otra mitad Y. Si el papá fecunda con su espermatozoide X al óvulo, que siempre va a ser X, mira, ve qué pasa. Mira, aquí estamos viéndolo. X del óvulo y X del espermatozoide, pues va a tener una hija. Pero si el papá fecunda con su espermatozoide Y, mira acá está el óvulo es X y el espermatozoide es Y, va a tener un hijo. Por lo tanto, el responsable del sexo de nuestros hijos es el padre. ¿Por qué es el padre? Porque el padre tiene las dos opciones, tiene espermatozoides X y tiene espermatozoides Y, y dependiendo con qué espermatozoide fecunda el óvulo, es que va a tener o hijo o va a tener hija, ¿ya? Y ya vemos que el varón es Y, XY, y la mujer X. ¿Cuál es el cromosoma responsable del sexo? Pues vamos a entender que es Y, porque si hay Y es varón y si no hay Y es mujer. Es de esa manera como nosotros conocemos la determinación del sexo.